Buenas noches, entonces vamos a dar comienzo a nuestra clase de hoy. Entonces les cuento que hoy estoy con la nariz tapada, empezó a hacer frío en Bogotá otra vez y a mí es automáticamente, se me tapa la nariz automáticamente. Yo pensaba que era cuestión de ciertos momentos y cuando me puse a escuchar los videos me di cuenta que en casi todos los videos tengo la nariz tapada. Es increíble, bueno, entonces vamos a mirar acá. Hoy está un poquito lento los programas. No quiere dejar escribir. Ya. Bueno, entonces hoy vamos a ver movimiento circular uniforme. Entonces miremos primero qué dice las palabras, ¿no? Circular quiere decir que es en forma de círculo. Y uniforme quiere decir que no existe aceleración tangencial. ¿Sí? Voy a escribir esto acá para que quepa más. Por eso significa uniforme. Y ya voy a explicar por qué aceleración tangencial. ¿Sí? Entonces, esto es la velocidad, la magnitud de la velocidad es constante. Y siempre se encuentra tangente a la trayectoria. ¿Listo? Esto sí es para todas las velocidades. ¿Sí? Este tema de la velocidad, esto de acá, voy a hacerle un cuadradito acá alrededor. Entonces, la velocidad siempre, siempre, siempre es tangencial a la trayectoria. Ay, dice que tangente, tangente nomás, tangente. ¿Sí? Tangente a la trayectoria. Listo, entonces vamos a mirar ahora sí. Entonces estamos hablando de un movimiento circular. Entonces vamos a dibujar nuestro círculo. Ahí tenemos nuestro movimiento circular uniforme. ¿Qué pasa con este circunferencia? Entonces la trayectoria es esta. La trayectoria es circular. ¿Sí? ¿Qué quiere decir que la trayectoria es circular? Que siempre la distancia del centro a la o sea, de un punto que se llama centro a la trayectoria es constante y es igual a algo que nosotros vamos a llamar radio. ¿Sí? Que acordémonos que esa es la definición de circunferencia. Es la zona del espacio que tiene la misma distancia a un punto que se llama centro. Listo, entonces aquí le vamos a poner centro. Entonces el centro, este es el radio. Y el radio es un vector, entonces lo dibujamos como vector. Nosotros ya vimos que es un vector. ¿Sí? Entonces ahora tenemos que ese radio es un vector. Por eso lo dibujamos como una flecha. Es un vector de magnitud constante, pero que va cambiando de dirección. Y la velocidad siempre va tangente a la trayectoria perpendicular al radio. ¿Listo? Entonces esta sería la velocidad. Esta es la velocidad. Vean. Vamos a dibujarla así. Tangente a la trayectoria. Tangente, como si nosotros tuviéramos acá un hilo. Yo siempre lo miro así, como si tuviéramos un hilo y lo estiramos acá. ¿Sí? Y como que nosotros tenemos una cuerda y empezamos acá, vamos girando hacia allá. Acá en este caso el giro va para allá. ¿Listo? Giro va para allá. Entonces va girando para allá y cuando se revienta, él sigue la trayectoria.
Entonces ahí tenemos el vector velocidad y lo vamos a llamar velocidad y también es un vector. Y este es velocidad tangencial. Y como es una constante, por eso es que forma una circunferencia. Y hay algo que hace que ese vector velocidad gire, cambie. Sí, es lo que hace que él vaya de aquí hacia abajo. Acá nos damos cuenta que el vector va para allá. Y para ahí va la velocidad. Si miramos acá, en otros puntos, siempre la velocidad va a ir tangente a la trayectoria. ¿Sí? Mírenla. Voy a dibujar varias velocidades. Este se me movió. Vamos a moverlo ahí. Eso. Ahí tenemos varias velocidades. Las magnitudes tienen que ser iguales. Entonces ahí tenemos varias velocidades en diferentes tiempos. Entonces ahí tenemos ya un movimiento identificado. Entonces este es velocidad y este también es velocidad. La misma velocidad, pero con diferente, tiene la misma magnitud, pero diferente dirección y diferente sentido. ¿Listo? Entonces ahí vamos viendo. Ahora vamos a mirar características especiales de este movimiento. Bueno, entonces acá estamos. Este va a ser mi eje Y igual. Y este va a ser mi eje X. ¿Listo? Entonces tenemos mi eje Y y mi eje X. Ahora nosotros sabemos que un ángulo es cada una de las cuatro secciones en las que se divide el espacio, ¿sí? Cuatro sectores, cuando se atraviesan dos rectas. Entonces acá hay una recta, acá hay otra recta y este es el ángulo. ¿Listo? Y este es el ángulo teta. Bueno, entonces ahí tenemos nuestro ángulo teta. Ese ángulo teta, vamos a hablar del ángulo teta. ¿Listo? A partir de ahora vamos a empezar a hablar de ese ángulo teta, qué características tiene y qué podemos ver nosotros de ese ángulo. ¿Listo? Bueno, antes de eso también vamos a definir que esta dirección es positiva. ¿Listo? Y si gira para el otro lado, o sea, en sentido de las manecillas del reloj, vamos a decir que es menos. ¿Listo?
Entonces, más hacia allá, menos hacia allá. ¿Listo? Bueno, ahora sí a empezar a hablar del ángulo. Entonces el ángulo, ya sabemos que es un ángulo. Es cada una de las regiones formadas al cruzar dos líneas rectas. ¿Listo? Entonces, ese ángulo se mide en grados. ¿Sí? Entonces, un grado es cada una de las partes, 360 partes en que se divide la circunferencia. Entonces, esa circunferencia se divide en 360 partes y cada una de ellas, o sea, acá por ejemplo, acá hay 4 partes. Entonces, esto sería 90 grados, otros 90 grados y otras 90 grados. Cada una de esas, entonces, se divide en 360 partecitas. ¿Listo? Ese es un ángulo, ese es un grado. Existe otro que se llama radianes. Radián, que es un radián. Entonces acá es donde viene un concepto muy importante que tenemos nosotros allí. Es el ángulo cuyo arco es igual al radio. Ahora ustedes dirán, bueno, pero ¿qué es el arco? Entonces vamos a recordar, todo esto es recordando lo de matemáticas. Entonces tenemos acá, vamos a dibujar nuestro pedacito de circunferencia. Este es el radio. Entonces ahora vamos a coger ese radio y lo arqueamos. A ver hasta dónde llega. Aproximadamente allí. Entonces, esta S, este arco que lo llamamos S, entonces voy a borrar el resto que no lo necesitamos. Entonces, este ángulo es lo que se llama un radián. Entonces, un radián es ese ángulo, en donde este S es igual a R. ¿Y qué es R? Pues este de acá, el radio. ¿Listo? Este es R, y este arquito de acá también es R. O sea, cogimos esa R y la arqueamos acá. Cogimos esta R de acá y la arqueamos acá. ¿Listo? Ahí tenemos. Entonces, eso es un radián. ¿Sí? Entonces, eso tiene mucho que ver con el número pi. ¿Y qué es pi?
Pi es igual a ¿qué? Entonces decimos que pi es igual a la circunferencia dividida por el diámetro. ¿Listo? Ese es el número pi. ¿Y qué pasó? ¿Se dieron cuenta que si cogíamos esta circunferencia y la estirábamos, ¿sí? Y la dividíamos en el diámetro, que ¿qué es el diámetro? La distancia que hay de acá pasando por el centro al otro lado. O de acá pasando por el centro al otro lado. Hacia cualquiera, ¿sí? Entonces, la circunferencia dividida por el diámetro es igual a pi. El número de veces que cabe el diámetro en la circunferencia, es otra definición también, es el número de veces que cabe el diámetro en la circunferencia. ¿Listo? Y su valor es de 3.1416 y sigue. Sí, es un número periódico. Pero con 3.1416 la podemos usar, 3.14 o 3.1416. Ese es el número de pi. ¿Listo? Entonces, cuando yo mido en radianes, yo puedo decir que S es igual a teta multiplicado por R. ¿Listo? Y tenemos nuestra primera ecuación del movimiento circular uniforme. Que el arco, ¿sí? Arco o espacio recorrido. Porque acá el espacio recorrido es en curva, véalo. ¿Sí? Véalo, en curvita. ¿Listo? Entonces tenemos nuestro radio, vamos a ponerle acá así para que se vea que es un vector. Vamos a ponerle la flecha a la R. ¿Sí? Acá también es R. Y tenemos la flecha. ¿Listo? Ahí está. Entonces, tenemos acá la primera fórmula del movimiento circular uniforme, que es que espacio es igual a teta por R, y no la tenemos que aprender. Y entonces viene ahora otra definición, que es que velocidad angular y la definimos con la letra W omega, ¿sí? Mírenla, omega. ¿Listo? Omega. Entonces ahí está. Entonces decimos que omega es igual a ¿qué? Omega es igual a ¿qué? A teta dividido tiempo. Entonces tenemos la segunda fórmula y tenemos que ir aprendiéndolas. Omega, velocidad angular, ¿sí? Es el radio, perdón, el ángulo en radianes. Muy importante, acá medimos el ángulo en radianes. Teta sobre tiempo, entonces este va a dar radianes por segundo o segundo a la menos 1.
radianes por segundo, que es lo mismo que tener segundos a la menos 1. Y nosotros lo vemos así, segundos a la menos 1. ¿Listo? Segundo a la menos 1. ¿Por qué? Porque resulta que los radianes son adimensionales. ¿Qué quiere decir adimensional? No tiene dimensión. Un radian no tiene dimensión. Entonces, cuando omega, la dimensión de omega, las unidades de omega es segundos a la menos 1. ¿Listo? Ya tenemos lo que es omega. Ahora vamos a mirar otra propiedad que se llama el periodo. Y el periodo se toma con una T mayúscula. ¿Y qué es el periodo? Es el tiempo que tarda en recorrer una revolución completa o una vuelta completa. Que es lo mismo. Revolución va a venir a hacer eso. Entonces volvemos aquí a nuestra. Entonces acá él empieza a girar. ¿Sí? Y cuando él vuelve acá, ese tiempo que transcurrió es lo que se llama periodo. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es el ángulo de una revolución? El ángulo de una revolución pues es 2pi, porque es la vuelta completa, y una vuelta completa siempre va a ser igual a 2pi. Entonces, para que ustedes lo sepan de una vez, 2pi. 2pi es una revolución completa. Entonces, 2pi. ¿Listo? Entonces, ahora vamos a mirar ese periodo que es. Resulta que el periodo es el tiempo que tarda en recorrer una revolución completa. ¿Cierto? Entonces, nosotros sabemos que omega es igual ¿a qué? A ángulo, o sea, teta dividido tiempo. Entonces va a ser igual a ángulo, que es 2pi, dividido ¿quién? Dividido el tiempo. ¿Sí? Entonces aquí está dividido el tiempo. Entonces ahí tenemos de dónde sale omega, en función del periodo. Periodo es t. Entonces, periodo también podemos decir, despejando, que es igual a 2pi dividido omega. ¿Listo? Ahí estuvo. Eso es el periodo. Entonces ya tenemos omega es igual a 2pi sobre periodo y periodo es igual a 2pi sobre omega dividido. Listo, ahí empiezan a aparecer todas las ecuaciones. ¿Listo? Entonces ahora acá mismo nos sale velocidad. ¿Sí? Entonces la ecuación de la velocidad es la siguiente. Entonces la velocidad es igual ¿a quién? A omega multiplicado por ¿quién? Por r. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es s dividido t. ¿Sí? Entonces nosotros sabemos que s, ¿cuánto es? Acá atrás sabemos que s es igual a teta por r. ¿Cierto? Teta multiplicado por r. ¿Sí? Dividido tiempo. Y resulta que, ¿qué pasa? Teta dividido tiempo es igual ¿a qué? A omega. Entonces la velocidad va a ser omega multiplicado por el radio. Nos dio omega multiplicado por ¿quién? Por el radio. ¿Listo? Ahí lo tenemos. Entonces tenemos que velocidad es igual. Entonces vamos a resumirlo acá después de que lo dedujimos. Lo dedujimos acá en medio de tanta cosa. Entonces velocidad tangencial es igual a teta. Teta no, perdón, acá me equivoqué. Omega. Acá era omega.
Y omega también sabemos que es 2pi. Omega, omega. Acá es omega. Omega por R. ¿Listo? Omega es igual a teta dividido t. Entonces, velocidad es omega por R. Ahí tenemos una fórmula. Entonces tenemos otra fórmula. Y de acá podemos deducir otra. Sabemos que omega es 2pi sobre periodo. Entonces también podemos deducir de ahí que velocidad va a ser igual a omega, que es 2pi. Entonces va a ser 2pi. 2pi, tenemos esto que es omega dividido periodo. 2pi por R dividido periodo. Periodo, listo. Ahí lo tenemos. Listo, entonces ahí tenemos otra fórmula de la velocidad. Que velocidad es igual a 2pi dividido 2pi por R dividido periodo. Perdón. Bueno, entonces vamos a mirar ahora otra característica. Entonces ahí vamos viendo las características poco a poco. Otra característica es frecuencia. La frecuencia está catalogada como qué o definida como qué. El número de revoluciones en la unidad de tiempo. Entonces ahí es donde ustedes van a escuchar RPM, revoluciones por minuto, RPS, revoluciones por segundo, que es lo mismo que Hertz, revoluciones por segundo, son Hertz. Y básicamente es eso lo que se conoce, RPM y Hertz. ¿Sí? Entonces ustedes llegan y miran la corriente eléctrica aquí en Colombia, en Bogotá. Entonces mira uno y dice 60 Hz. ¿Sí? O sea, 60 revoluciones por segundo. Sí, que es distinto a los voltios, a los vatios, todo eso también lo vamos a ver. ¿Sí? Pero entonces uno habla de los Hz. ¿Sí? 60 Hz son revoluciones por segundo. Los RPM, revoluciones por minuto. Cuando uno compra motores, uno le mira al motor y él habla de cuántas revoluciones por minuto tiene, cuántas RPM, lo mismo un motor de combustión interna, todo eso tiene, ahí ya son hartísimas, son 5000 revoluciones por minuto, ¿sí? Y así, bueno, entonces tenemos esto, el número de revoluciones en la unidad de tiempo es Hertz, ¿y qué relación tiene con el periodo? Entonces, frecuencia frecuencia. Vamos a buscar la F en la letra griega. ¿Cuál será? No, no hay. Porque la frecuencia es phi, pero ese no es. Entonces es normal. Frecuencia es igual a 1 dividido periodo. O periodo es igual a
1 dividido frecuencia. Es la misma cosa. ¿Listo? Entonces miramos acá. Decía que W es igual a 2pi sobre periodo. O sea que omega, desde allá, mirando desde allá, omega es igual a 2pi multiplicado por f. ¿Listo? Entonces tenemos tres fórmulas en una. Frecuencia es igual a 1 sobre periodo. Periodo es igual a 1 sobre frecuencia. Y omega, que es la velocidad angular, es igual a 2pi por f. ¿Listo? Ahí lo tenemos. Bueno. Ahora viene otra cosa que se llama la aceleración centrípeta. Entonces todos hablábamos y todos mirábamos que la velocidad va cambiando de dirección. Entonces iba mirando para allá, ahora va mirando para allá, ahora va mirando para allá. Pues resulta que el cambio en esa velocidad lo da algo que se llama la aceleración centrípeta, que es esta aceleración. Una aceleración que siempre va perpendicular a la velocidad. Y es exactamente igual a esta. Aquí va la figura en ese momento y véanla. Esta es la aceleración y siempre va en dirección al centro. Sí, vamos a dibujar acá una línea bien delgadita en negro que vaya desde el centro y va hasta allá. ¿Listo? Ahí está la aceleración centrípeta. Siempre va, por eso se llama centrípeta, porque siempre va hacia el centro. Centrípeta o centrífuga. Si va hacia adentro, se llama centrípeta, y si va hacia afuera, se llama centrífuga. ¿Listo? Y son exactamente iguales. Entonces esta se llama aceleración C, A sub C, aceleración centrípeta, porque va hacia adentro. ¿Listo? Y la voy a dibujar, es un vector. Y es exactamente igual. Es esta, es la que hace que la velocidad cambie de sentido. ¿Sí? No modifica la magnitud de la velocidad, pero sí cambia su sentido. ¿Sí? Y siempre va a estar dibujada hacia el centro. ¿Listo? Siempre, siempre, siempre va a estar hacia el centro, donde la coloquemos. Entonces, por ejemplo, acá está la partícula, va a ser dirigida hacia el centro. Entonces ahí tenemos la aceleración centrípeta, es exactamente igual, ¿sí? Y su magnitud la vamos a colocar acá. Todo esto es aprendérnoslo de memoria. ¿Listo? Ahí está. La aceleración centrípeta. Entonces vamos a mirar cuánta es la magnitud de esa aceleración centrípeta.
Entonces la aceleración centrípeta es la aceleración causante del cambio de dirección de la velocidad. Y siempre va en dirección al centro. ¿Sí? Esa es una característica del movimiento circular uniforme. Entonces la aceleración centrípeta es igual a ¿qué? A omega al cuadrado por R. Vamos a hacer ese cuadrado más pequeñito, si no se ve más grande que el omega. Ponerlo así pequeñito. Eso. Entonces es omega al cuadrado por R. Ese es la fórmula de la aceleración centrípeta. Entonces esa es su magnitud. Aceleración es velocidad al cuadrado por... sí, velocidad angular al cuadrado por R. Omega al cuadrado por R. O sea, metros por segundo cuadrado. Ahí está. Metros del radio y segundo al cuadrado de omega al cuadrado. Segundo a la menos 2. Entonces omega acá. Omega también era lo mismo que despejando sería velocidad sobre R. Entonces vamos a mirar acá. Entonces aceleración centrípeta también es igual a ¿qué? Ya despejando. ¿Sí? A velocidad al cuadrado sobre radio. Ya despejando. Velocidad sobre radio. Reemplazando. Si ustedes reemplazan les va a dar eso. Velocidad al cuadrado sobre R. ¿Listo? Ahí lo tenemos. Esa es otra fórmula para la aceleración centrípeta y funciona igual. Velocidad al cuadrado sobre R. Listo. Ahora vamos a ver un ejemplo rapidito. ¿Sí? Entonces dice, una partícula gira con una velocidad angular de 33 RPM, que era la revolución que tenían los discos antes. 33 o 45. Entonces, digamos que una partícula gira con una velocidad angular de 33 RPM, con un radio de 0.041 centímetros. No, metros, perdón. ¿Sí? O sea, 4.1 centímetros. De una vez allí miramos, ¿no? 4.1 centímetros. Entonces dice uno cómo se sabe. Entonces vamos a mirar acá. O también, vamos a mirar acá de una vez, 41 milímetros. Vamos a mirar cómo sabe uno milímetros y eso aquí rápido otra vez recordando. Entonces si tenemos metros, corremos la coma 2, 1 y 2 y nos da centímetros. Y la corremos 3, 1, 2, 3 y nos da milímetros. Entonces acá tenemos 4.1 centímetros o 41 milímetros, pero recordemos que como estamos en sistema internacional, todo lo tenemos que usar en metros. ¿Listo? Bueno.
Bueno, entonces la pregunta es, entonces hallar la velocidad angular, ¿sí? La velocidad tangencial, la aceleración centrípeta la frecuencia y el periodo. ¿Listo? Todo eso nos piden que hallemos. ¿Listo? ¿Qué nos dan? De una nos dice que 33 RPM, entonces nos están dando la frecuencia. Entonces de una vez nos dio RPM. Y tenemos que pasarla a RPS porque es en el sistema internacional es RPS. Entonces para pasarlo a RPS, ¿qué hacemos? Tenemos que dividir por 60. O sea, en un segundo. Entonces tenemos eso. La frecuencia, entonces va a ser igual a ¿cuánto? A 33 RPM y la dividimos por 60. Y nos dio en Hertz. ¿Listo? Eso la necesitamos en Hertz. Hertz o segundos a la menos 1. Dividido 60. ¿Y 60 qué? Son 60 segundos por minuto. ¿Sí? Segundos por minuto. Vayan apuntando allí. Segundos por minuto. Entonces acá se va minuto con minuto y nos queda radianes por segundo. ¿Listo? Igual. Entonces vamos a mirar cuánto nos da aquí. 30 dividido 6 nos da 5. No me sobran 3. 5. Me sobran 3. Y un 0, 30. Entonces 5. Ahí estuvo. 5.55 Hz. O segundos a la menos 1. Entonces acá hubo un error en la división porque resulta que es 0.55. Cuidado con esos errores, se equivoca uno por hacerlo rápido. Entonces, ¿en qué consiste? Colocamos como 60 es más grande que 33, entonces hay que colocar el 0 primero. Y ahí sí. Listo. Periodo. Es igual a 1 dividido F. O sea, 60 dividido 33. Es igual. Entonces fácil, vamos a hacer un truco que les voy a enseñar aquí. 33 se podría decir que es 100 dividido 33 me da 3. ¿Sí? Entonces vamos a tener 60 en función de 100. ¿Cuánto sería? 100 dividido 6 por 3, más o menos. Entonces 60, 100 dividido entonces sería 3 por 6, 18.
1.8 aprox. ¿Sí? Vamos a mirar con la calculadora. ¿Cuánto nos da 60 dividido 33? 1.81. Ajá, y nos dio bien. ¿Ve? Entonces ahí estuvo bien. Segundos. El otro era segundos a la menos 1, este es segundos. Ese es el periodo. 1.81 segundos. Listo. Vamos a mirar ahora. Perdónenme un momento. Bueno, muchas gracias. Qué pena un estudiante preguntándome una cosa ahí que me corchó de programación de computadores. Bueno, entonces vamos a continuar acá. Entonces ya tenemos el periodo, ya no, ya acá nos dice frecuencia, periodo. Ahora la siguiente es omega. Omega. Entonces omega era igual a ¿qué? A 2pi, ¿se acuerdan? Dividido periodo, ¿sí? Entonces es igual, entonces a 2 que multiplica a 3.1416 y que multiplica que es dividido por el periodo, ¿sí? O multiplicado por 0.55, que nos dio más exacto. ¿Listo? Dividir por el periodo es lo mismo que multiplicar por la frecuencia, ¿sí? Y este nos da en la misma unidad que la frecuencia, ¿sí? Segundos a la menos 1.
¿Listo? Este es Hertz, segundos a la -1, pero es revoluciones por segundo. Entonces no se confíen mucho de este segundos a la -1 porque lo puede uno confundir. Pero el que sí es segundos a la -1 exactamente es omega, porque aquí le falta la revolución, sino que la revolución tampoco tiene unidad, ¿sí? Bueno, pero es así. Listo, entonces esto, vamos a coger a multiplicar esto rapidísimo acá, porque no podemos usar calculadora, recuerden. Entonces vamos a multiplicarlo por 2. Entonces por 2. Entonces, ve aquí qué pasó. ¿Listo? Entonces 2 por 6. Entonces acá tenemos 2 por 6, 32 y nos toca rápido. 32 llevamos 3. Entonces después llegamos y 2 por 1, 2 y 3 son 5. 2 por 4, 8. 2 por 1, 2. 2 por 3, 6. ¿Sí? ¿Y cuántos decimales tenía? 1, 2, 3, 4. O sea, ahí. Y ahora multiplicamos por 0.55. ¿Listo? Entonces, 5 por 2, 10. Va una. 5 por 5, 25. Y una, 26. Van 2. 5 por 8, 42. 42. Van 4. 5 por 2, 10. Y 4, 14. Va una. Y 5 por 6, 31. 31. ¿Listo? Y como es el mismo número, entonces repetimos la multiplicación que hicimos. Corrida acá un poquito. ¿Listo? Si se dan cuenta en física empezamos a usar mucho de la matemática que vimos antes. Muchísimo. ¿Listo? Entonces ahora acá tenemos, entonces vamos a empezar. Entonces aquí vamos a sumar, nos daría 0. Entonces ahora tenemos acá 6. Entonces ahora tenemos aquí 8, 6, 5, y aquí es 4 y 3. ¿Y cuántos decimales tenía? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O sea, 3.45. Esa es la respuesta. ¿Listo? Y esto es segundos a la -1. ¿Listo? Omega. Tenemos velocidad angular. Nos pide ahora velocidad tangencial. Y velocidad tangencial, que es B. Entonces velocidad es igual a ¿quién? A omega por R. Entonces esto es igual a omega. Ya sabemos que omega nos dio acá
Entonces, omega multiplicado por R. ¿Y cuánto valía R? R nos toca mirar cuánto valía. En el ejercicio nos decía que era 0.041 metros. Entonces lo colocamos acá. Como está en unidades internacionales, entonces se multiplica así nomás directo. Igual. Y ya nos da metros por segundo. Entonces esto sería por bueno, entonces acá tenemos entonces cuando multiplicamos por 1 se copia porque es la misma cosa. Lo copiamos. Lo único es que aquí no tenemos en cuenta el decimal porque todavía no sabemos cuánto es. Y ahora vamos a multiplicar por 4. Entonces ahora vamos a mirar acá. Bueno, entonces sería 4 por 0, 0. Vamos a moverlo un poquito más para acá. Esa vaina. Ahora, 4 por 0, 0. 4 por 6, 24. Llevamos 2. 4 por 8, 32. Y 2, 34. Llevamos 3. 4 por 6, 24. Y 3, 27. Llevamos 2. 4 por 5, 22, 22. Llevamos 2. 4 por 4, 16. Y 2, 18. Llevamos 1. 4 por 3, 12. Y 1, 13. Y acá tenemos entonces 0, 6, 12. Aquí sería 12, llevamos 1, 10 y 1, 11. Llevamos 1, 12, 13. Llevamos 1, 12 y 1, 13. Llevamos 1, 7, 4 y 2 y 1, 7. 11, va 1, 4 y 1. Y tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 decimales. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 decimales. Acá está la coma. Ahí estuvo. Esa es la respuesta. ¿Y las unidades cuáles serán? Entonces metro por segundo. O sea, m sobre s. ¿Listo? Metro por segundo. Velocidad. ¿Qué más me piden? Velocidad angular, ya. Velocidad tangencial, ya. Y me falta la aceleración centrípeta. Entonces la aceleración centrípeta es igual a ¿qué? A velocidad tangencial al cuadrado
dividido R. Y esto es igual, entonces, a esto que tenemos acá al cuadrado. Y esto lo dividimos por R dividido 0.041 metros. ¿Sí? Entonces esto es igual. Entonces, por cuestiones de tiempo, vamos a colocarlo acá en la calculadora. ¿Listo? Que ya se nos acabó el tiempo de la clase. 1.417331260. ¿Listo? Al cuadrado. ¿Listo? Dividido 0.041. Nos da 48.99. Lo podemos aproximar a 49 metros por segundo cuadrado. Esa es la aceleración. ¿Listo? Entonces ya tenemos nuestras respuestas. El periodo fue 0.55 Hz. Quiere decir media revolución por segundo. El periodo fue 1.81 segundos. La velocidad angular nos dio 3.46 segundos a la menos 1 o radianes por segundo. La velocidad tangencial nos dio 1.42 metros por segundo y la aceleración centrípeta nos dio 49 metros por segundo cuadrado. ¿Listo? Entonces allí ya tenemos los datos de este ejercicio. Y en un solo ejercicio, entonces aplicamos todas las fórmulas de el movimiento circular uniforme. Entonces así hemos dado por terminado el movimiento circular uniforme. Entonces nos vemos mañana con el siguiente tema. Que estén muy bien.